Cualquiera que sea nuevo, cuando inicia sesión, obtienes esta pantalla aquí. La razón por la que la plataforma OptionsNet es atractiva, en mi opinión, es porque lo que estás viendo es una representación de la posición real del cliente. Ahora no es solo la posición del cliente. En realidad puedes buscar y ver otras posiciones también. Pero para comprender qué impulsa el mercado, y nuevamente, esto no va a ser como un tipo de educación, de mentoría, ni nada por el estilo, sino solo un poco de cobertura. Lo que queremos saber es qué está moviendo el mercado. Como creador de mercado, estaba muy familiarizado con esto. Trabajé en los sistemas que protegen cosas. Sé muy bien cómo funciona todo esto. Y lo que está sucediendo ahora, lo he confirmado con muchos amigos que todavía están en la industria. Hay una fragmentación en el mercado donde tienes empresas al estilo de trading de alta frecuencia que están realmente enfocadas en opciones de día cero, y tienes empresas que cubren un espectro más amplio. Si observas un perfil de volumen de opciones de día cero, por ejemplo, lo que vas a ver es una tremenda explosión de volumen en el día real de liquidación. Es un montón de ruido. Y así vas a notar cuando miras estas cosas. Empezaré aquí. Este es en realidad el desglose por strike. No era mi intención comenzar aquí, pero el punto que quiero hacer es mirar estos tamaños de posición, ¿verdad? Entonces, este es el final del día de hoy. Estoy en el modelo Pro Max, creo que se llama, pero este es el modelo que ofrece actualizaciones de posiciones intradía. Así que este es el final del día. Estas son las opciones que se llevaron hasta la liquidación. Se mantuvieron y mantenido hasta la liquidación. Ahora mira esto. No lo tengo a mano, pero apuesto a que si sacas un gráfico del volumen en el strike de 59,45, o realmente el de 59,5, va a ser tremendamente más grande que 5,000, ¿verdad? Pero mira este neto. En cualquier momento del día, la posición neta aquí no era tan diferente de esos 5,000. Lo que terminamos viendo y a lo que terminamos atribuyendo demasiada importancia es a una gran cantidad de volumen. Es de intermediario a intermediario. La presentación que se dio en la conferencia más reciente de la CBOE confirmó esto, que el volumen del mismo día, de creador de mercado a creador de mercado, ha explotado. Y ese era mi sentimiento cuando estaba dejando la industria, que mucho de lo que sucede es como un ping-pong de ida y vuelta. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque algunas de las herramientas como Hero podrían darte buenos visibilidad sobre algo que acaba de suceder. Pero la razón por la que esto es interesante para nosotros, y desde mi perspectiva, lo que trato de enseñar y mantener fiel, es que lo que acaba de suceder no siempre tiene una señal. Pero lo que sucede después creo que es muy importante. Y lo que sucede después depende de la posición del intermediario. Ahora, si piensas en el problema, si tienes un cliente que opera contra un intermediario, crean una posición que el distribuidor luego tiene que cubrir. Eso no estaría allí si el cliente no hubiera hecho algo primero. Ahora, si ese distribuidor luego comercializa contra otro distribuidor, un distribuidor cierra una posición mientras el otro distribuidor abre una posición, y lo que terminamos teniendo es todavía la misma cantidad exacta, mantenida en la misma dirección exacta, requiriendo la misma cobertura exacta. Ahora, lo que termina ocurriendo durante el día es que puede haber un lote de 10 que es abierto por un cliente y luego se pasa de un lado a otro 100 veces. Debido a la forma en que los sistemas están calibrados, se agreden entre sí ajustando sus cotizaciones y liberando inventario para cerrar su posición. Y entonces, este no es un proceso perfecto, pero lo que sucede es que se mezcla por todas partes. Pero al final, solo un distribuidor podría estar cubriendo el inventario asociado con ese lote de 10 en primer lugar. Así que mucho ruido, pero lo que impulsa los mecanismos reales del mercado o el movimiento del mercado es la cobertura de esta posición estable o alguna aproximación de la posición estable. Las opciones de 0 días son obviamente muy atractivas porque tienen los griegos más sensibles, ¿verdad? Entonces, cuando miras estos perfiles, notas un par de cosas que aparecen una y otra vez. En el pasado solía ser principalmente la idea de gamma de Hex ingenuo. Hex ingenuo era interesante, pero no era realmente robusto. Lo que realmente era simplemente tomar el interés abierto y asignar una posición larga o corta, basándose en si es una call o una put. Y por supuesto, lo que terminas obteniendo es una posición gigante de inversión de riesgo. Una call larga y una put corta mantenida por los creadores de mercado, que realmente no refleja la verdadera posición. Ahora, esto nos permite obtener una imagen mucho más detallada, y obviamente debido a la rápida decadencia asociada con el producto más popular ahora, Zero Day, no solo miramos Gamma, miramos Charm, y voy a cambiar muy rápido. Hoy solo quiero hablar un poco sobre Gamma. Y si hay alguien aquí que tiene preguntas porque es nuevo, o si has estado por aquí y aún no lo tienes claro, por favor pregunta. El alcance de esto, de nuevo, es más sobre cómo interpretar lo que estás viendo, y tal vez un poco sobre lo que está sucediendo en el fondo. No tanto sobre estrategizar o matices alrededor de los griegos, sino solo para asegurarnos de que estás en el camino correcto con cómo estás leyendo esto. Así que esto se divide en un par de, ¿cómo lo llamas? Pestañas, aquí a la izquierda. En esta es en la que comencé. Si puedes ver el navegador donde está mi cursor, esto te permite crear una pestaña personalizada.
A continuación, con los chicos de Options Depth, en realidad se integrará algún material educativo conjunto dentro de su plataforma, de modo que, según tengo entendido, al pasar el cursor sobre estos gráficos o perfiles, habrá opciones ya sea para ventanas emergentes de educación gratuita o módulos pagados que son un poco más profundos, como la dinámica de cobertura de dealers, donde realmente puedes tenerlo en la plataforma mientras lo recorres. Principalmente será mi explicación de las cosas. Para ayudarte a verlo en acción, lo que encontré en la sala RTM es que muchas personas que incluso han estado en el grupo durante mucho tiempo realmente han escalado niveles en su comprensión solo por la introducción a la explicación. Dicho esto, este es el perfil de hoy, ¿verdad? Así que veamos si funciona de esta manera. El modelo intradía. Puedes ver que hay tres cosas aquí, ¿verdad? Hay un modelo diario, el modelo intradía. La diferencia es bastante importante y creo que el modelo intradía vale múltiplos del modelo diario. Así que si estás dudando sobre qué hacer, sé que hay una prueba gratuita, pero si estás pensando en qué hacer, creo que son 189 frente a 250. Yo pagaría 1000 por el modelo intradía. Es mucho más importante porque lo que hace es que recibe la actualización cada 10 minutos. Así que a medida que las posiciones cambian, a medida que ocurren las transacciones, estos perfiles pueden cambiar drásticamente. Por ejemplo, hoy hubo un gran despliegue de una posición alrededor de 59.60. No veríamos eso si no fuera por el hecho de que tenemos estas actualizaciones, pero veamos, voy a retroceder en el tiempo un poco aquí y fingir que estamos comenzando el día. Vale, así que esto todavía tiene la posición, o lo siento, la acción del precio del día en ella, que de alguna manera... Bien, de todos modos, aquí puedo quitar esto, aquí puedes ajustar un poco el gráfico si quisieras, pero lo mantendremos aquí para explicar lo que está sucediendo. Gamma no es direccional. Quiero que entiendan eso. Hay mucho malentendido sobre que gamma es direccional. El hecho es que las opciones tienen un poco de dualidad, así que hay matices aquí donde la fuerza que crea gamma también crea el flujo de decaimiento. Lo explicaré en un minuto. Pero para los propósitos de lo que estamos viendo aquí, estos gradientes, creo que estoy en el gradiente predeterminado. Te da la capacidad de ver como una vista tridimensional del perfil gamma que solía ser bidimensional. Nuevamente solía ser como una curva S bidimensional. Ahora vemos algo similar a una vista tridimensional debido a la representación del valor como un color. Cuando pasas el cursor sobre el gráfico, el color se llena, puedes ver el valor, pero siempre les digo a las personas lo que ustedes deben saber. Algunas personas consideran el gamma como algo teórico. Creo que eso es común si vienes del lado bancario. Los banqueros siempre hablan en términos nominales de dólares. Para mí, como creador de mercado, y creo que probablemente tenga más sentido para ustedes que vienen del lado minorista como operadores, me gusta pensar en términos de profundidad de libro, perfiles de liquidez y volumen real de contratos. Entonces, cuando miro el valor, pienso, bien, ¿qué significa eso para lo que se está negociando? Un poco de conocimiento que asumo que la mayoría de ustedes sabe, pero quizás no. El SPX realmente no tiene un subyacente en el sentido de que no se puede operar una unidad de índice en efectivo, ¿verdad? Así que tenemos proxies. Si miras las diapositivas que puse durante la noche, o perdón, si miras las diapositivas que creo para representar la acción del precio nocturno, hago referencia al SPX, pero lo que estoy haciendo es que en realidad tomo el AS, el Globex nocturno, perdón, la acción del precio durante la noche y estoy restando la hora estándar del este o el BETIC. Y eso te da una aproximación del SPX. Ahora, con lo que cubrimos riesgos como creadores de mercado, digo cubrimos, aunque llevo un año fuera de una firma, pero con lo que cubrimos es con futuros de IES. Generalmente es lo más rentable, líquido y eficiente. Entonces, cuando miras esto, a veces ayuda a recordarte qué significa este valor en términos de cuántos futuros se compran o venden según esta prescripción. Ahora bien, la forma de hacer esto lo pondré en el chat. Esta cosa aquí, valor, ¿verdad? Entonces, ahora mismo, si miras mi pantalla, dice valor 912.46. Si realmente quieres convertir esto en un número de contratos. Voy a describir aquí en el chat rápidamente, así lo tendrás. Futuros comprados o vendidos por dólar en el índice va a ser igual a 0.8 veces el valor de gamma. Bien, entonces en este evento, si estás viendo 900, lo que sea, un buen número redondo de 1000, eso significaría que si el mercado baja $1, los creadores de mercado tendrían 800 futuros para comprar. Ahora, si quieres saber la matemática para llegar ahí, es bastante sencilla. Todo se reduce a multiplicadores de contratos. Para una opción SPX, obviamente el multiplicador es 100. Si el supongo que debería retroceder un poco. Este valor, lo que realmente representa, si miras la documentación en la aplicación de opciones, este es el delta de la opción. Se cambio por $2 con 50 centavos antes de que se aplique el multiplicador de la opción.
Espero que eso tenga sentido. Entonces, esto es antes de tomar el multiplicador de 100, como tiene la clase SPX, y aplicarlo al número. Los tiempos estándar de opción delta. O esto es un movimiento estándar de opción delta que experimentarías con un incremento de $2.5. Lo eligieron, creo, tal vez por la convención de strike o lo que fuera conveniente. Pero cuando piensas en cambios de gamma y delta más tradicionales, piensa en dólar por dólar, especialmente si estás operando con frecuencia. Así que para convertirlo, por ejemplo, miramos aquí si tomas este valor de 938 o simplemente lo haré fácil, alrededor de 1000. Si quieres convertir eso a un delta real, se ve así. Entonces valor 1000 multiplicador, 100 movimiento, 2.5 hace que realmente los multipliques todos juntos. Así que 1000 por 100 por 2.5, esto te da la delta de la opción. Y luego divides esto por el multiplicador del contrato E-mini, que es 50. Al final terminas obteniendo un número que siempre será el 80% de... El valor gamma, esto obviamente no significa, por ejemplo, porque esto es generalizado. Esto no significa que siempre los verás en el libro. Raramente lo harás. Si miras el contrato de futuros de él, nunca es el caso que toda esta gama esté cubierta al mismo tiempo, o que siempre aparezca visiblemente en la profundidad del libro o en la escalera de futuros. No funciona así. Obviamente no éramos tan ingenuos. Creo que la última vez que el mercado fue algo así fue en 2017. Si miran los perfiles de entonces. Parte de lo que también era diferente en ese momento era que todo el gamma se mantenía principalmente a más largo plazo, como de un mes o más, y lo retenían todos. No solo los creadores de mercado de alta frecuencia en el espacio a corto plazo, eran como los bancos, creadores de mercado tradicionales, en un espacio mucho menos fragmentado. Era común tener 1000 minis cada tick, como 600 a 800 minis por tick, un gamma muy denso en ese momento. Fue cuando el VIX, obviamente, alcanzó creo que dígitos simples. Ya no es el caso, y eso es por dos razones. Este perfil de gamma te muestra todo. Si hay un montón de llamadas de febrero que están en manos de los creadores de mercado, se mostrará aquí. Y si hay muchas opciones de 0 días, también aparecerán aquí. Las opciones de 0 días crean estos bolsillos locales, por supuesto, porque la influencia real de la opción converge en el precio de ejercicio al vencimiento. Pero la coloración general, el telón de fondo general, proviene principalmente del inventario estable detrás de esto. El hecho es que los bancos no cubren el inventario estable de la misma manera que los creadores de mercado de alta frecuencia cubren el inventario de 0 días. Simplemente no es la forma en que se hace, y he confirmado esto con ambos extremos del espectro. Y, como anécdota graciosa, ambos extremos del espectro son igualmente ignorantes sobre cómo funciona el otro extremo del espectro. Así que cuando hablo con mis amigos banqueros, no tienen idea de cómo funciona el HFT o cómo manejar posiciones dentro de un día. Y los tipos de HFT literalmente no tienen idea de lo que sucede fuera de un par de segundos. Ustedes están obteniendo en realidad una imagen bastante buena y robusta. La manera de interpretar esto, obviamente fuera de la estricta mecánica, lo que buscas la mayor parte del tiempo, y esto tal vez no sea el perfil absolutamente mejor. Probablemente lo demostraré el viernes, debería ser un buen ejemplo. Esto es bastante claro, ¿verdad? Así que si estás aquí en esta página, te animo a profundizar. Puedes profundizar seleccionando un rango y luego lo trae a tu vista. Puedes hacer doble clic en cualquier momento para restaurar y hacerlo de nuevo, y te animo también a revisar estos, y luego emparejarlos con el inventario que había. En ese momento, te dará una idea de cuánto de una posición crea, cuánto de un gamma, supongo que llamaría a esto un bolsillo, no es necesariamente un régimen, pero cuánto gamma proviene de cuánto inventario. Y también comenzarás a ver patrones y a internalizar la diferencia de cuánto gamma existe, cuando el straddle es realmente caro o realmente barato. Pero puedes ver, y nuevamente esto es obviamente en el retrovisor, ¿verdad? Pero lo que quiero que notes es cómo el precio se comporta de manera diferente al alejarse y entrar en estos rangos. Así que este fue el trade de Iron Condor, el grande. Casi arruinan toda su estrategia. Como bromeamos sobre ello, no es una broma. Hay muchos tipos aquí que no conocen opciones, no en señales de volatilidad, sino en la estrategia que no necesariamente saben lo que están haciendo. Ven esto como un negocio, como una estrategia para sacar una cierta cantidad de dinero cada día, de manera estable a lo largo del tiempo, pero ni siquiera entienden estos mecanismos o cuán cerca estuvieron. Para ser claro, es la martingala del cóndor de hierro. Tienen 5 niveles, y he confirmado que no hay un nivel. 6. Habría sido el fin de la estrategia. No tengo idea de lo que habrían hecho, o cómo habría sobrevivido, su reputación. Pero fue un caso muy cercano, el viernes. Así que, pero esta posición que puedes ver y
lo que intenté explicarles directamente fue que esto realmente les ayuda. Así que si venden el spread de venta 60-85, 60-90 en gran tamaño, agregar gamma positiva a la cadena. Y muchos de estos creadores de mercado de alta frecuencia tienen sistemas que se cubren estrictamente a un ritmo muy rápido y muy ignorantes de cualquier tipo de estrategia en torno a la gestión de posiciones. Es solo lo que se necesita ahora y luego se cubre. Lo que significa es que llegas aquí. Mira este perfil. Es muy denso justo aquí. La densidad indica el valor. Así que a medida que el valor aumenta, es una cantidad cada vez mayor de futuros que tienen que ser cubiertos. En contra del flujo para estabilizar el delta del libro de los creadores de mercado. Los creadores de mercado no quieren variación de posiciones. Entonces, eso era una de nuestras pesadillas. Ser neutral en delta es muy importante. Y en cada crisis que hemos tenido, he sido creador de mercado durante 15 años. Cada vez que tenemos una crisis, lo que te diré sin lugar a dudas es que el resultado, la acción por parte del lado regulatorio, es siempre apretar las tuercas y requerir que lleves menos riesgo. Eso es, ya sea con menos posiciones o con coberturas más estrictas. Así que el mundo entero se ha forzado a esta época que estamos experimentando ahora, donde las posiciones realmente importan tanto, ¿verdad? Dicho eso, en el medio aquí, mira la diferencia. El valor de 700 significa que aproximadamente 550 minis en cada lado de un movimiento de $1 tienen que ser comprados o vendidos. Y nuevamente, esto es una exageración porque no todos lo hacen de esta manera. Y, por supuesto, nadie lo hace dólar por dólar, pero es significativo, no es trivial. Pero esto aquí, 2000, valor de 2000, estamos hablando de 1600 minis. Eso es más de 3 veces eso. Ahora la diferencia, ¿cómo llamamos esta diferencia? La llamamos velocidad. Esto es un poco más parecido a las cosas de las dinámicas de cobertura de concesionarios y mentoría VIP. Pero esta diferencia se llama velocidad. Y todo lo que te dice es que esto debería representar para el mercado un nivel creciente de resistencia a medida que te mueves hacia el nodo de gamma superior. La velocidad es literalmente D gamma D spot. Así que si tienes un valor de gamma alto aquí y con un par de dólares menos, tienes un valor gamma más bajo. Es un rango de mercado de velocidad positiva. Eso simplemente está diciendo algo muy sencillo. A medida que subes, la cantidad de gamma para cobertura sube con ello, ¿verdad? Es solo una correlación. Lo opuesto a eso es velocidad negativa. No ves los cambios de velocidad aquí, pero a medida que bajas, simplemente indica lo contrario. Tienes un signo negativo asociado con tu riesgo. A medida que bajas, al bajar el spot, tu gamma se vuelve más positiva. Y esto nunca existiría en el modelo anterior. En el modelo ingenuo JEX, eso era lo único que realmente se nos ofrecía hasta el año pasado, o tan recientemente como el año pasado. Casi nunca sabrías que la velocidad negativa existía, porque el mercado simplemente estaba definido por opciones de compra y venta que siempre se agrupan, generalmente por encima del spot, y venta por debajo. Pero esto es lo que crea resistencia. Esto está frenando el mercado, ¿verdad? Como creador de mercado, lo que estoy diciendo es que aquí tengo quizás 800 minutos para vender, pero no es simétrico. Nunca es simétrico. A medida que subo, mi delta cambia a un ritmo más rápido, alargándose a un ritmo más rápido. Así que marginalmente, por cada dólar, realmente tengo que vender más futuros. Ahora, gamma no es direccional, pero por supuesto esto es una asimetría. A medida que el precio se mueve hacia él, comienza a colapsar realmente. Mira estas barras de precio. Voy a hacerlo un poco más pequeño aquí. Ups, demasiado. Supongo que un poco más grande. Pero solo observa lo que tiende a suceder. Entonces, a medida que te mueves hacia este gamma más y más denso, casi puedes ver el efecto de esta compresión en la volatilidad realizada. Y la razón por la que esto sucede ahora, de nuevo, esto es una generalización, no es algo específico y no hay nada propietario aquí. Otra divulgación. No podemos hablar por cada creador de mercado, a la forma en que hacen las cosas, pero generalmente la razón por la que esto sucede es porque a medida que vas subiendo, estás vendiendo una cantidad cada vez mayor de futuros en el flujo como creador de mercado. Entonces, si hay un tipo de oferta estable, si esa oferta es semilineal y realmente no hay una atribución de volumen variable del perfil, están comprando cierta cantidad de futuros y está teniendo un efecto cada vez menor en la distancia que el mercado recorre debido a su impacto. Si eso tiene sentido. Así que digamos que un lote de 500 unidades te da 75 centavos por aquí. A medida que subes más y más, ese mismo lote de 500 unidades te da 50 centavos y luego 25 centavos. Ahora ocurre lo contrario cuando te alejas. Una vez que comienzas a alejarte de la posición, es como un espejo. Pero es un espejo en el sentido de que abre el precio en la otra dirección. Tiende a ser más extremo. Mecánicamente no indica necesariamente que deba ser tan amplio. Pero a veces, cuando te desvaneces de estos niveles, estos puntos de resistencia, todavía estás en territorio de gamma positiva. No te equivoques, te estás moviendo hacia más gamma, pero a medida que sales de él, a veces las disminuciones fuera de los niveles son incluso más extremas que la acción de precios condensada hacia el nivel. Parte de eso es, nuevamente, pasar de aquí
vas de un impacto de 75 centavos a uno de 50 centavos o de 25 centavos. Debería comprimir generalmente el rango, ya que la misma cantidad de futuros crea menos y menos distancia en el mercado. Eso luego se revierte. Tiende a ser un poco más extremo por alguna razón. Con suerte eso tiene sentido. Lo principal que hay que entender aquí es que gamma por sí sola no crea dirección. Hablaremos un poco sobre el encanto mañana. De nuevo, la sutileza al respecto está obviamente más relacionada con mentoría o dinámicas de cobertura de dealers, pero la mecánica es bastante básica. Charm es la decadencia de delta. Notarás que incluso si solo piensas en algunos de los problemas aquí como creador de mercado, digamos que estamos vendiendo en este spread de opciones put. Y en realidad repasé este ejemplo con alguien que maneja una gran posición. Y de hecho no entendía por qué esto es importante. Justo el viernes, de hecho. En ese momento calculamos, ambos hicimos un pequeño repaso del inventario y verificamos el delta en su sistema. Y en ese momento, los dos deltas aquí, las cosas más importantes en juego eran el put 6085 y el put 6090. La cobertura real que estaba asociada con ellos en ese momento, ahora de nuevo, esto es como las 3 o las 3:15 del este, era de 14.300 futuros. Ahora, eso es una locura, ¿verdad? Lo que necesitas entender aquí es que 14.300 futuros contra un spread de puts fuera del dinero que expira en una hora, eventualmente van a terminar en nada. Y van a ser nada. De una de dos maneras, efectivamente. O bien nos movemos y ese spread de puts se cubre completamente donde todo está totalmente en el dinero o totalmente fuera del dinero. El viernes, afortunadamente para este grupo de Iron Condor, lo sacamos fuera del dinero. Pero la gama EBIS era 14.3 mil futuros, ¿verdad? Así que ese primer dólar hacia arriba van a perder una cantidad tremenda de estos, ¿verdad? Mira esto. Es como 8,000. El siguiente, un poco aquí, sigue su curso muy rápidamente. Y si no lo hace, el otro lado es el charm y el charm. Aunque si mantenemos los futuros constantes, un pequeño adelanto, si mantenemos los futuros constantes, ese delta aún tiene que decaer porque esas opciones están fuera de dinero y expiran en una hora. Entonces, si hay 14,000 futuros detenidos contra ellos ahora mismo en una hora, si no nos movemos, ese número tiene que ser 0. Y eso es esa venta pasiva que crea esta presión. Así que cuando escuchas sobre presión de charm o presión de decay, eso es realmente lo que es. Y por eso es tan crítico saberlo. Y esa cantidad de futuros, sé que hay un enorme volumen promedio diario en los minis, pero lo que quiero que entiendas también es que hay una razón por la que usamos icebergs y hay una razón por la que enmascaramos nuestro flujo. No puedes engañar, no puedes hacer cosas así, pero tienes que enmascarar tu flujo por una razón muy específica, porque todos son inteligentes. Y así, ves 1,000,000 de futuros negociados cualquier día. La cantidad de futuros que realmente mueven la aguja direccionalmente, que están ahí con un propósito direccional real o un objetivo de usuario final, es mucho, mucho menor, ¿verdad? No sé el número exacto, obviamente, no voy a fingir que podría averiguarlo. Pero lo que intento decir es, si estamos ejecutando un modelo, eso envía pasivamente nuestros futuros al mercado, algo que debemos hacer. Porque si no lo hacemos, entonces tenemos un deslizamiento en nuestra cobertura. Y eso también es malo. No queremos variaciones en las ganancias y pérdidas. Eso arruina nuestro índice Sharpe. Si estamos ejecutando un modelo que nos envía delta pasivamente al mercado, la gente se da cuenta de eso y no toma muchas iteraciones antes de que alguien parezca estar empujando el mercado en tu contra junto a ti. Y eso es lo que quiero dejar claro aquí también, porque incluso yo he tenido estas conversaciones casi a diario ahora con chicos en el espacio de volatilidad porque están frustrados, o los gestores de fondos están frustrados, porque han estado captando esta idea de que la liquidez es efímera. Y ha sido así durante mucho tiempo, y cada crisis lo empeora. Pero la razón es que todos se están moviendo al trading de alta frecuencia, y todos retiran cotizaciones tan rápido, y todos tienen estas estrategias de arbitraje tan ajustadas. Gran parte del volumen realmente no está allí para un propósito final del usuario. Y gran parte de la profundidad del libro disponible realmente no está allí cuando la necesitas. Y es así como puedes tener perfiles donde la prescripción podría indicarte que hay 20 minis para comprar o vender durante el próximo periodo de 5 minutos, durante algún periodo de una hora. Y en realidad mueve la aguja. Y es porque no son solo los 20 minis. Es el hecho de que alguien se fija en un vendedor pasivo y son como buitres y tiende a exacerbar el flujo. Y de alguna manera, realmente no hay forma de evitar eso. Porque incluso si estás cruzando internamente, termina siendo una situación donde, por ejemplo, si soy una empresa formadora de mercado y tengo un portafolio global, largo, interno, para cruzar delta, si estoy vendiendo opciones de compra y no hay impacto, eso también se va a notar efectivamente, si eso tiene sentido. Si alguien está comprando opciones de compra, pero no hay impacto porque no estoy cubriendo nada, eso también termina siendo observado y todo es delta al final. Realmente no hay donde esconderse, porque todo tiene que ser rastreado hasta la base al final. Espero que esto ayude.
Mañana hablaremos un poco más sobre el charm y cómo leer estos. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Daré unos 5 minutos más. Un iceberg es bastante básico. Un iceberg es literalmente una orden que reposa y muestra todo tu tamaño, así que si lo piensas, se parece a un iceberg, no sabes qué hay debajo. Podría hacer una oferta por 1000, pero se muestra como un lote de 7 y tiene esta especie de cantidad fantasma para poblar en contra. Así que esta siguiente pregunta, ya que es una generalización del gamma frente al inventario por strike, ¿sería útil marcar objetivos aproximados potenciales con líneas horizontales? De esta manera, podríamos ver dónde los E-mini futuros necesarios moverían el S en relación con su profundidad, ayudando a identificar el strike donde los distribuidores agregados alcanzan la neutralidad delta agregada. Delta, concepto difícil. Pero en principio, creo que tu idea es sólida. Obviamente cuando hago las reuniones matutinas, hay una razón por la que vuelvo a esto. Por ejemplo, esta mañana, esto es típico, cuando la volatilidad aumenta. Perdón, ¿qué hay sobre el charm? Cuando la volatilidad sube, tiendes a ver que la granularidad desaparece, ¿verdad? Y obtenemos granularidad por dos razones. O la volatilidad es realmente baja, lo que significa que toda la influencia es muy local y muy extrema. Estos griegos se vuelven extremadamente sensibles, o estamos lidiando con muchas posiciones de 0 días, que es casi como un sustituto de baja volatilidad. Y obtenemos cosas como esta que son extremas pero en el medio. Lo que tiendo a hacer solo por el bien de un poco de cordura y en lo que voy a estar trabajando en la próxima parte de muchos proyectos que estoy emprendiendo, es que quiero poder desarrollar ciertos perfiles de tenor por razones específicas, como que podría querer ver los griegos de la posición de marzo, no solo gamma y charm, sino también vana y quizá vulga. Quiero ver cómo se comporta marzo porque quiero saber dónde ocurren ciertos reflejos cuando seleccionamos, y también quiero saber cómo el VIX podría transmitirse al estrés en el mercado de opciones. Y si sé dónde hay como una sensibilidad a vulga, eso va a ser importante, ¿verdad? Lo mismo aquí. Si tuviéramos y tendremos esto, una forma de traducir la posición de 0 días en su propio perfil, o tal vez como la posición de 0 a 7 días en su propio perfil. Porque ciertas empresas juegan específicamente allí, verías un efecto un poco más local, generalmente verías más prominencia. En líneas no aparecería exactamente como límites horizontales, pero habría más cambios como estos cambios rápidos, cambios de gama, los valles e inversiones. Y también, por supuesto, más pequeños rangos donde la gama negativa está realmente presente ahora. La razón por la que esto es importante es porque la industria no protege la misma cartera. Los que protegen cosas a más largo plazo, por ejemplo, como JEPI, por ejemplo, venden 50.000 llamadas de 30 Delta a través de ALNs que son mantenidos por una combinación de Jane Street, Citadel y un par de otros. Eso no está cubierto en esta microfrecuencia, pero estará cubierto principalmente en bandas de desviación estándar o a lo largo de intervalos específicos relacionados con el tiempo, obviamente la apertura, el cierre, lo que sea, pero nos importa intradía sobre estas influencias de marcos de tiempo cortos. Así que, respuesta larga. Siempre reviso y, de hecho, a veces superpongo estos en el gráfico yo mismo, solo para saber dónde están los límites del strike. A veces verás mucha interacción que ni siquiera es visible en el perfil, pero si superpones estos strikes, verás que a veces el precio prueba y se revierte o prueba y pasa por encima o se comporta de manera diferente a través de ciertos rangos. Aquí esperarías ver que el precio se consolide y se afiance en este. Esto ocurre todo el tiempo. Y si no tomas la costumbre de revisar la posición de 0 días para ver cuáles son los strikes reales, te perderás todo eso. Supongo que te perderás todas esas, prescripciones. En tu configuración, un siguiente nivel sería mapearlo al libro de profundidad. Creo que sería interesante tener un indicador de profundidad del libro, porque obviamente hay días como el 5 de agosto, donde la misma cantidad de futuros tiene un impacto tremendamente diferente. Así que los ejemplos de operaciones son obviamente más cosas de las que hablamos en la mentoría y en RTM hay muchos buenos, algunos son mejores que otros. Puedes usar esto para una serie de diferentes razones. Realmente depende de lo que te guste hacer. Así que me gusta comerciar con convexidad, no me gusta vender opciones. Alrededor de grandes movimientos. Así que, por ejemplo, comencé en el año 2008. Así que, como una introducción, como cuando empiezas en el trabajo, usualmente tienes que hacer algún trabajo pesado y el mío era el comercio de futuros. Y así es como funcionaba en ese momento. Yo literalmente tenía que manejar todas las órdenes, todas las coberturas de los chicos en el piso. Así que puedes imaginar cuando el libro estaba básicamente virtualmente vacío y ni siquiera sabíamos si iba a haber un mercado. Era común tener que comerciar miles de futuros, de un lado a otro, todo el día por hora.
Así que he pasado por limit down, he pasado por todo, estoy acostumbrado a la volatilidad, no me gusta venderla. Dicho esto, a muchos como Doc les gusta este perfil porque puede darte una buena idea de dónde configurar tus strikes. Así que si estás mirando el perfil gamma y quieres vender un Iron Condor, yo siempre miro dónde. Ahora, hay un poco de interacción aquí, porque los picos gamma se convierten en imanes de encanto. Pero el hecho es que aún tiene significado. Es un poco difícil que el precio pase por esto. Es fácil que el precio se consolide alrededor de esta línea. Y es fácil que el precio se sienta atraído y se estabilice en ella. Pero no es fácil que el precio pase por ella. La razón es porque estás moviéndote a través del máximo, aquí. Y no es como si simplemente pasar significara que de repente no estás cubriendo gamma. El máximo es simétrico. Y así se vuelve más y más fuerte hacia el pico. Y luego sigue siendo fuerte. Se debilita más y más a medida que lo atraviesas, pero sigue siendo fuerte. Por eso, especialmente en rebotes, estos son lugares ideales para buscar oportunidades de reversión. A veces la gama negativa también lo es por diferentes razones, pero es muy condicional. Eso es como conversación mucho más avanzada. Pero estos puntos de consolidación, vender spreads de puts, justo debajo de esto, me encanta hacerlo porque es de bastante bajo riesgo. Tiende a definir mi riesgo. No suelo usar ventas directas. Uso directas para comprar. Y, por supuesto, la volatilidad y la fijación de precios de opciones siempre influyen en mi opinión. Pero, en su mayor parte, me gusta poseer la convexidad y truncar la convexidad cuando estoy en corto. Espero que eso tenga sentido. Entonces, es muy fácil de hacer. Es como cuanto más fuerte es el gamma, y también más variable es el gamma. Por ejemplo, si pasamos de un gamma neutral, de nivel muy bajo, a un nivel muy alto, eso es una cantidad tremenda de estabilización que puedes utilizar para apoyarte y realmente comprar en la caída o generar prima vendiendo opciones fuera de ella. Por otro lado, si realmente no puedes escapar de ello, tendemos a tener bolsillos locales, donde hay una fuerza atractiva hacia el final del día. Hablar un poco sobre eso mañana, pero de nuevo, la estrategia de trading no es realmente el punto aquí. Se trata más de ponerlo. La mentoría y la sala RTM son mucho más sobre estrategia de trading, pero con suerte, eso ayuda un poco a empezar a pensar en ello. Obviamente, entonces avanzamos, ¿verdad? Si quieres tomar una posición convexa, si quieres estar largo gamma, generalmente no estás en una buena posición si compras estas opciones aquí, ¿verdad? Si estamos vendiendo y no sabes cómo se ve este perfil, estarías cometiendo un error ingenuo al comprar los puts de 5.980, por ejemplo. Porque lo que estás haciendo es que realmente estás comprando una zona que es maximalmente de apoyo, o más bien estás vendiendo en corto esa zona, y quieres hacer lo contrario. Cuando compras opciones, ayuda mucho más encontrar áreas donde hay espuma de gamma local y no siempre gamma negativa. La gamma negativa tiene una connotación interesante porque hay una condición ahí. La gamma negativa suele surgir porque un cliente compró una opción y no sabes qué va a hacer ese cliente. Y si ese cliente cierra la opción, el precio se revierte muy rápido en tu contra. Así que a veces, estas efervescencias de gamma son las mejores cuando, si pasas por aquí, casi no ves nada. No quieres ver estos grandes cortos aquí, porque este tipo no piensa en este spread de put en particular. Sabemos lo que hizo, pero esto podría moverse. Así que si estás pensando en comprar una put aquí, eso está bien. Pero, ¿y si este hedge se deshace? Cuando alcanzas tu nivel, de repente lo que pensabas, que estaba configurado al máximo para ayudarte, resulta que te apuñala por la espalda y revierte el precio lejos de ti. Así que en mi mente es más fácil tener vacíos. Me gustan las situaciones donde casi tenemos muy poco sucede. Y también, para ser honesto, grandes anclajes, como una dirección en un lado y luego en el otro lado del punto, tal vez aquí es como un gran largo, con un vacío en el medio, y luego un gran corto aquí arriba, o algo así. Ese tipo de cosas crea influencia direccional, así que supongo que tal vez sea cierto en eso un poco. Hablaremos un poco sobre el encanto mañana. Voy a cerrarlo aquí. Tiendo a extenderme un poco como lo hice de nuevo. Haré un video sobre la vista en profundidad. Eso ha sido solicitado por un par de personas. Lo uso de varias maneras. Creo que es una de esas cosas valiosas que las opciones tienen para ofrecer. Así que sugiero que lo veas. Es una herramienta increíble. Y no estoy bromeando cuando digo esto. No es solo que obtengo una promoción de referencia de opciones. Esa no es mi empresa. Realmente creo que es una compañía increíble. Una herramienta increíble. Y les diré muy sinceramente, no es que sea insincero sobre esto. Hablo con creadores de mercado todo el tiempo y me asombra cómo tenemos acceso a esta información. Y muchos colegas creadores de mercado que tengo no tienen idea. Ni siquiera son conscientes de cuál es la posición real o cómo tendrían acceso a ella fuera de sus herramientas internas. Y en cierto modo tiene sentido. Al igual que ustedes tienen en sus profesiones, se meten mucho en sus propios detalles. Como creador de mercado, tus detalles son tu posición. Y si tu posición no es la posición general, realmente no te importa porque tienes tus propias limitaciones. Entonces, es una situación graciosa, donde de alguna manera todos siempre me preguntan, oh, si esta información está ahí, ¿por qué no se erosiona? Pero hay muchas razones muy buenas por las que no se deprecia automáticamente o pierde su valor. Es un realmente buen momento para comerciar.
si eso tiene sentido. No sabemos cuánto tiempo durará esta oportunidad, o si cambiarán algo en la estructura del mercado o en el aspecto regulatorio. Va a relajar las restricciones o requisitos de cobertura, pero les recomiendo encarecidamente que se enfoquen en esto si son operadores intradía. DepthView hablará un poco sobre tiempos más amplios. Te muestra algo importante sobre la correlación de la volatilidad en el lugar. Te muestra dónde están. Esto es en todos los plazos, ¿verdad? Así que cuando entiendes estos marcos, se trata solo de ajustar los plazos. Son todos los mismos mecanismos, pero vamos a cortar aquí, porque se está haciendo un poco tarde. Buenas noches. Disfruten de la cena, sus familias, lo que sea, y ojalá tengamos una buena semana volátil, y mañana hablaremos de Charm. Y luego el resto de la semana hablaremos un poco de DepthView y también de DEX, la exposición al delta, que normalmente no veo, pero voy a darles lo mejor. Les explicaré. Exactamente porque, sin embargo, veo eso con precaución. Siempre que veo a alguien realmente comprometido con una idea de exposición delta, la tomaría con cautela y les explicaré por qué más adelante en la semana. Gracias. Y enviaré las grabaciones a la lista de correos electrónicos. Si ustedes están en esa, también las pondré en el hilo. Take care.